poco sobre el tema de conservación de alimentos. Me topé con la técnica de ahumado y de charcutería, la salazón, bueno, toda la parte de uso de técnicas antiguas para conservar alimentos. Me apasioné muchísimo con ese tema y hoy por hoy, ya hace 12 años, me dedico a el estudio propio, personal, sobre esas técnicas y a la transmisión de esos contenidos. Hace unos años ya trabajamos con Ezequiel en el Instituto Gato Dumas, cuando él estaba como coordinador en ese lugar, y después posteriormente Grand Regional, donde siempre mantuvimos un contacto, y básicamente lo que hacemos es esto, poder ofrecer herramientas para que aquellos que quieran incursionar y a la vez tengan la posibilidad de utilizar un equipo como lo es el Horno Regional, que puedan aprender a sacarle el máximo provecho para este tipo de técnicas. Así que hoy básicamente la charla va a tratar un poco sobre el uso de técnicas de conservación, el uso de aditivos alimentarios, un poco sobre las reacciones químicas que van a hacer esto y sobre todo en la optimización de estos recursos a la hora de conservar alimentos o de potenciar la calidad de los mismos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Si te parece, Ezequiel, podemos compartir entonces las diapositivas. Yo no sé si vos tenés acceso a ponerlo directamente vos en pantalla. Ahí estamos. Bueno, me hubiese encantado poder ofrecerles en esta charla un poco de video práctico haciendo yo algunos productos, pero bueno, debido a la situación actual, se complica un poco para poder diagramarlo con tiempo y a la vez no tengo un equipo en mi casa y el objetivo tampoco era ese, sino más bien aclarar algunas dudas y sobre todo ofrecer soluciones para aquellos que en este momento están adaptando su negocio al delivery y quieran por lo menos tener alguna opción ahumada o alguna opción de charcutería y que lo puedan hacer rápido y salir a la venta con este tipo de productos. Así que el objetivo va a estar más centrado en eso. Bueno, acá en las primeras diapositivas me presento básicamente. Yo tengo actualmente un instituto online y hay también una escuela de cocina que le llamamos itinerante. Viajamos por todo el país ofreciendo distintos cursos. Estos cursos tienen que ver con la técnica de ahumado, la técnica de charcutería, pero también tenemos formado un equipo de cocineros con los que también hacemos servicios de consultoría en otras ramas que no son la charcutería. Trabajamos con técnica de vacío, trabajamos por supuesto con técnica de cocina integral en general, panadería, pastelería. Bueno, básicamente es un poco por dónde viene mi negocio actualmente. Y también solemos viajar por todo el país y Latinoamérica ofreciendo estos mismos cursos online presenciales. Ese sería actualmente el servicio que prestamos. Y a la vez tenemos una tienda online donde vendemos insumos para productores, donde ahí pueden encontrar un poco todo lo que hoy les voy a mostrar también. Y por supuesto, a los que están lejos o por alguna razón necesitan comprar en otro lugar, también por supuesto podemos brindarle los datos en la zona en la que estén de alguna comercializadora de insumos para charcutería. Bien, el objetivo, como les decía, es un poco aclarar algunos conceptos y más allá del uso del equipo, del self-cooking, vamos a adaptar técnicas muy antiguas a este equipo que por supuesto es la mayor tecnología en gastronomía que hay hasta el momento y en muchos años calculo que también. Así que la idea es compaginar estas dos cosas y poder sacarle el mayor provecho posible. Este glosario de charcutería lo preparé con el objetivo de no atosigar a las personas con demasiados conceptos brutos, así en pesados, teóricos, sino más bien ofrecer algo más ligero, sin tanta terminología técnica. La idea es aclarar. Esto mismo que estamos transmitiendo ahora, lo vamos a compartir después en un mail. Ustedes, por supuesto, habrán dejado su correo electrónico, yo se lo voy a enviar para que también lo puedan imprimir y tener a mano en el momento que lo quieran. Bien,
Básicamente, cuando hablamos de charcutería o de chacinado, estamos hablando de un método de conservación. Chacino, charcuta, dependiendo del dialecto, hace referencia a carne cocida, carne en conserva, matanza, ¿sí? En portugués. Y el objetivo básicamente de usar esta terminología es hacer referencia a determinados alimentos que son, por supuesto, distintos a los demás. Estamos hablando, por supuesto, de alimentos que son a base de proteínas animales, vísceras, sangre, y que tienen una duración en el tiempo a raíz de procesos de conservación a los que se los somete. Y ahí tenemos entonces los primeros métodos de conservación. Básicamente tenemos el más antiguo que hay, por supuesto, es el método de salazón, que consiste básicamente y antiguamente consistía en la aplicación de sal tapando la proteína con la finalidad de hacer un proceso de ósmosis, es decir, sacar agua con jugo muscular. La penetración de la sal generaba un ambiente difícil para la proliferación de las bacterias. Posteriormente, se descubre también el uso del humo sumado a la salazón y esto hace un método de conservación ya mucho más completo, ¿sí? La salazón con el ahumado eran estos métodos más primitivos. Por supuesto, y en la actualidad hay métodos mucho más avanzados y una de las cosas que me gustaría aclarar en esta charla es que ya no conviene en las salazones crudas, es decir, un jamón crudo, en una bondiola, que muchos hacen bondiola serrana, no conviene tapar todo con sal como se hacía antiguamente. Actualmente se descubrió que hay lo que se denomina métodos de equilibrio, donde uno usa la sal necesaria para 1 kilo de carne. Entonces, podemos bajar las dosis de sal y de esa manera el producto es mucho más sano y tiene la misma función de conservación. Los métodos de equilibrio van de entre 80 gramos de sal para 1 kilo hasta 200 gramos de sal en 1 kilo. Esa variabilidad se la va a dar, por supuesto, el espesor de la pieza y la finalidad última que va a ser tener un producto más salado o menos salado. ¿Sí? Hasta acá espero se escucha bien, vamos bien. ¿Sí? Bien. Exactamente. Sí. Básicamente, salar algo, una salazón, era lo que primitivamente se hacía. Tapar con sal una carne. ¿Sí? Posteriormente se la colgaba en un lugar fresco y básicamente lo que hacía era un deshidratado de forma natural, lo que hacía que la proteína, al tener bajo índice de agua, no tenga suficiente alimento para las bacterias. Eso sería una salazón. En la actualidad, el término salazón ya se está confundiendo con la técnica de curado, ¿sí? Y acá ya hacemos la primera definición. Una cosa es salar y otra cosa es curar. Cuando hablamos de curado, utilizamos, además de sal, aditivos de uso reglamentado, mediante el cual obtenemos un producto con mejor apariencia, mejor durabilidad y con un uso técnico ya más profesionalizado. Ahí, si quieren, podemos hacer un poco una breve referencia a los aditivos alimentarios. No sé si les parece bien. Vamos a hablar entonces, básicamente, salazón significa curar con sal. En algunos lugares se sigue haciendo, tiene denominación de origen, por ejemplo, el jamón ibérico, el jamón parma, se hace por método de salazón, pero cada vez es menos esa práctica porque a raíz de la evolución que fueron haciendo las razas de animales, la cantidad de personas que hay en el mundo y la necesidad de conservar el producto de mejor manera y el descubrimiento de enfermedades producidas por los alimentos, se comenzaron a utilizar algunos aditivos. Hasta los años en los que se hacía solo una salazón, no se conocía el tema del botulismo, por ejemplo. ¿Sí? La gente se moría y no asociaban que quizá había sido por comer una conserva o un fiambre mal hecho, o que estaba contaminado con ese producto. Posteriormente se descubre que con el curado se adicionan algunas sales de uso técnico. Vamos a usar la primera sal, yo les voy a mostrar, es esta sal,
Se denomina sal de cura, en algunos lugares se la llama polvo húngaro, en otros lugares se la llama sal nitro, en otros lugares le llaman salitre. Bueno, lo importante es comprender la composición para que al momento de comprarla sepan cuál es la que va, ¿sí? La sal de cura básicamente lo que hace es transformar el colorante muscular, la mioglobina de la carne, en nitrosomoglobina. Ese proceso, que es un proceso químico, mediante el cual el colorante va modificando su color, genera una barrera protectora contra la toxina botulínica. A la vez, el color que adquiere el producto es el color típico de los curados, ¿sí? Yo acá tengo una salazón, más bien, vamos a nombrarlo bien como corresponde, un curado. Este es un lomo de cerdo, un carré de cerdo curado, en el que tengo sal, azúcar, sal de cura y otros aditivos que ahora les voy a contar. Y por supuesto especias. Básicamente lo que hace la sal de cura es generar este color típico, a la vez que protege el producto de un montón de bacterias que puedan contaminarlo. La sal de cura, mucha gente compra creyendo que es sal de cura y en realidad está comprando salitre puro o está comprando nitrito puro. A veces no sabemos diferenciar el nitrito del nitrato, del salitre, y esto es lo que para mí es más importante aclarar porque es un producto súper tóxico, ¿sí? En altas dosis puede causar la muerte. Entonces, antiguamente se usaba lo que se llamaba salitre, ¿sí? El salitre es una sal sódica que se extrae de forma mineral, está presente en la naturaleza. Lo que hace el salitre es destruir la molécula de oxígeno, ¿sí? Imaginemos que le aplicamos a una carne eso, destruimos la molécula de oxígeno, con lo cual las bacterias que necesitan oxígeno para vivir no tienen condiciones favorables. Ahora, ¿qué pasa si yo como salitre puro? Se me destruye la molécula de oxígeno en sangre y básicamente me muero ahogado. Por eso es tan importante no usar salitre puro. Muchas cocinas, muchos compran el salitre, que parece sal gruesa incluso, o sal entrefina, es medio granulado, y eso es muy peligroso. Lo que se usa actualmente es esto, que es sal fina al 96% y el 4% restante es nitrato y nitrito de sodio, que ya son sales mucho más avanzadas que el salitre. En esta proporción, es decir, en esta mezcla que está teñida de rosa a propósito, para poder diferenciarla del resto de las sales en la cocina, es súper importante que estén rotuladas, que tengan certificación de SENASA. De esta manera estamos garantizándole la salud a el producto que estamos haciendo y a la gente que lo va a consumir. Lo que hacían antiguamente era aplicar una cucharadita de té en 20 kilos de pastón de salame o en un montón de jamones, una cucharadita de té de salitre en medio del tuntún. Eso se hizo hasta una determinada época. Hoy por hoy ya tenemos ingenieros en alimentos, no necesitamos hacer cosas al tuntún. Entonces, esta sal se utiliza 3 gramos por cada kilo de producto a tratar, ¿sí? Ya sea para un embutido o para un fiambre de pieza entera. Con esos 3 gramos que aplicamos ya preparada, ¿no? Acuérdense la mezcla de sal fina con la otra sal, nitrato y nitrito de sodio. No es puro, no se usa puro, porque la dosis que tenemos acá, con 3 gramos en un kilo, alcanza y sobra para inhibir el botulismo y hacer la transformación de la mioglobina, ¿sí? Muchos compran salitre puro, cuando leen las recetas dicen, hay que usar 3 gramos, ponen 3 gramos de salitre puro. Eso es muy, muy peligroso porque estamos en la dosis ya límite para la salud, ¿sí? Si uno consume toda esa cantidad de salitre, se puede morir. Por supuesto, nadie se come una pata de jamón entera en un día y nadie se come un jamón o un lomo como este entero en un día. Pero supongamos que por alguna razón quedó mal distribuido ese salitre, al ingerirlo en altas dosis puede llegar a ser letal. Entonces es fundamental los aditivos, sobre todo la sal de cura, comprar la que ya viene preparada, ¿sí? Después, por supuesto, están los que se denominan integrales
o Curamix, sal mix, que ya viene la sal de cura mezclada con sal gruesa, azúcar, especias, y vos directamente la frotás en la carne y hace el curado. Es decir, se llaman integrales pues ya tiene todo lo necesario. Y se calcula que con 1 kilo de eso curás tantos kilos de jamón y ya te olvidás de andar preparándola o mezclarla. ¿Sí? Nosotros en nuestra página web de Clamber tenemos la sal de cura y ahí tienen la hoja técnica de Senasa y el registro para que puedan ver cómo está compuesta y cómo se usa. Pero por supuesto, si no la compran en Clamber ahumado, pueden comprar en Farmesa, Belmaco, Cindy, en Mataderos. Lo importante es que ustedes cuando la compren, que la encuentren con una bolsa que tenga un rótulo, con un laboratorio que se hace cargo de ese aditivo. Es fundamental eso. Si tienen salitre puro, les recomiendo no usarlo, porque no sabemos la concentración que tiene eso, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, bueno, ¿para qué se curan las carnes? Bueno, como les decía al principio, se curan por una finalidad de conservación, a la vez para modificar la estructura inicial de la proteína y convertirla en algo apetecible, en algo visiblemente bello. Un jamón crudo, cuando uno corta una feta, es bello, es lindo, es atractivo a la vista, que si tuviese colores pálidos o colores más distintos, y solo con esa sal técnica, esa sal de cura, obtenemos ese color parejo. ¿Sí? Si usamos solo sal, necesitamos procesos mucho más largos de madurado, porque no se genera esa transformación de la mioglobina. Bien, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema como para... No, lo que estamos hablando acá es el producto en proceso de curado. Eh, el proceso de curado se hace por única vez, no se salan varias veces las cosas. O sea, vos compraste un pedazo de carne, una bondiola, por ejemplo, a la bondiola ya le aplicás la mezcla que tiene sal entrefina, azúcar, los 3 gramos de sal de cura por kilo, podés usar un antioxidante para proteger la grasa y los condimentos que se utilizan en la charcutería. Eso se mezcla todo, se frota la pieza, se conserva en frío hasta que hace el proceso de curado, que son 3 a 4 días, se retira, se lava y se madura. Y después del madurado, recién ahí se puede consumir. ¿Sí? Es decir, durante el proceso no hay que volver a salar, o la sal de cura se usa al principio, no. Se usa todo en el momento del tratamiento, que es en un solo día. ¿Sí? Bien. Yo lo que trato de enseñar siempre, porque la mayoría son productores que tienen una cocina y que ocasionalmente hacen un producto curado para agregar a la carta o para ahorrar dinero, por ejemplo, hacer su propia panceta, su propio jamón, sus propios salames, con lo cual, si no es para hacer una producción a nivel frigorífico, que necesitan hacer muchas cantidades, el método de salazón lo pueden replicar para la mayoría de las proteínas. Por ejemplo, hemos hecho jamones crudos de cordero, bondiola, hicimos con carne en Calafate tienen la carne esta de guanaco, trabajamos con distintas, por supuesto, cerdos salvajes, chanchos salvajes, eh, y funciona, las proporciones que yo les voy a pasar funcionan para todas las carnes de la misma manera. Uno puede retocar alguna especia o algo, pero no modifica considerablemente el resultado final. Quizá lo que podríamos aclarar, sí, que no todas las carnes tienen el mismo tiempo de curado, es decir, todas las proteínas tienen que estar entre 3 y 4 días en sal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la proteína del pollo, que tiene muy poquita mioglobina, es decir, tiene poca colorante muscular que le da la sangre, con lo cual el pollo con un día estaría bien. Los pescados, por ejemplo, los pescados básicamente con 12 horas de curado en contacto con sal, estaríamos bien. Pero por otro lado tenemos músculos que son súper magros, por ejemplo un solomillo o un lomo de cerdo, un carré,
que no tienen prácticamente obstáculo en el proceso de penetración de sal, y después tenemos la vereda opuesta, jamón con hueso, bondiola que tiene mucho recoveco, mucha membrana, con lo cual va a ir haciendo que la sal tarde más en penetrar. Eso, por supuesto, es un tema de conversación larga, ¿sí? Pero bueno, lo que podemos hacer nosotros es estandarizar un poco el proceso de curado. Vamos a decir que por cada kilo de proteína vamos a utilizar un día y medio en contacto con la mezcla, ¿sí? Como para estandarizar esto. Y después, por supuesto, tendremos excepciones. En el caso de que haya una bondiola que es súper gruesa, grandota, podemos utilizar 4 días en contacto con la mezcla. Y siempre recuerden que estamos hablando de curado, es decir, no de salazón, no estamos tapando nada con sal. Estamos aplicando una mezcla en la medida justa. Por eso yo les decía, en algunas proteínas, por ejemplo en el pescado, yo uso poquitita sal, no necesita demasiado, porque la membrana es súper osmótica, es decir, penetra muy rápido la sal, mientras que en una bondiola yo me tomo quizá entre 3 días y medio y 4 para lograr que el núcleo llegue a estar en contacto con esa sal. Y por ejemplo, para una bondiola yo uso 200 gramos de sal, 100 gramos de azúcar, 3 gramos de sal de cura, ¿sí? Y después condimentos. Cuando termina el proceso de salazón, la lavo bien en agua fría y ahí automáticamente procedo al proceso de madurado, que es donde adquiere la consistencia final que yo quiero. Y eso tiene que ver con el tiempo a la que yo quiera someter esa carne, ¿sí? Cuanto más tiempo esté, más madurado va a estar. Bien, bien. Un secreto en charcutería, cuando ustedes hagan un curado y quieran saber cuándo la pieza está lista para consumir, sobre todo en cerdo y vacuno, ¿eh? Estamos hablando de curados en animales o, por ejemplo, en animales de carne caliente, carne roja. Eh, una regla que yo siempre uso y me sirve, hasta ahora funciona, es aplico la cura, es decir, la mezcla de sal, especias, los aditivos, lo guardo en la heladera con esa mezcla, retiro, lavo y ahí tomo el peso y lo anoto, ¿sí? Pongo fecha y peso. Lo maduro, es decir, lo cuelgo en el secadero o en el lugar donde tenga las condiciones adecuadas, y cuando reduce el 25% del peso que yo tomé el día que lo lavé, cuando reduce el 25% ya va a estar listo para consumir, ¿sí? Por ejemplo, una bondiola, después de que la saqué de la sal, la lavé y pesaba 1 kilo, cuando pese 750 gramos yo ya voy a estar tranquilo de que el producto es seguro y va a tener esa consistencia típica de la feta que se desarma, ¿sí? Si lo saco antes va a estar un poquito más chicloso. Y si lo saco mucho tiempo después, corro riesgo de que se seque demasiado y quede dura, ¿sí? Por eso en la actualidad ustedes ven que algunas fiambrerías venden el pedacito de bondiola ya envasado al vacío. Es decir, cuando el frigorífico consideró que redujo el 25%, ahí lo envasan el vacío y evitan que se siga secando, ¿sí? Antiguamente se hacía con grasa también. Sí. Cuanto más puedan hacer vacío, menos sal van a usar. Nosotros llegamos al límite inferior de sal para 1 kilo de carne, 60 gramos de sal usamos. Y eso lo podés dejar, quizá vos podés estandarizar la producción si tenés envasadores vacíos y hacer un producto súper sano, muy bien equilibrado de sal. Y por ejemplo, usás entre 60 y 80 gramos de sal para 1 kilo de proteína, los aditivos, el azúcar, la sal, usás especias, envasás al vacío y lo podés dejar quizás el lunes. Y vos decís, bueno, hacemos stock el lunes y recién el jueves o el viernes lo sacamos, lo lavamos y lo colgamos, porque durante la semana no tenemos tiempo. Y nunca te va a quedar salado porque usás la cantidad justa de sal, ¿sí? 1 kilo de carne sería el 6% de sal si usás envasadores vacíos, ¿sí? Estamos ahí, ¿sí? Como para que ese es el límite inferior y sería considerado un alimento bajo en sodio, ¿sí? Final.
Ahora, si no tenés envasadora de vacío, yo les recomiendo incorporar un poco más de sal por la cuestión de que al haber contacto con aire, muchas veces la sal, en vez de penetrar, se te queda retenida en el jugo muscular que expulsa la bondiola o el alimento. Entonces no penetró esa sal, te quedó en el jugo, ¿sí? Entonces hay que agregar un poquitito más. Por eso yo les hablo, si no tienen envasador de vacío, usan un Cambro, una GM, 200 gramos de sal por kilo, 100 gramos de azúcar, 3 de sal de cura, mezclan bien, frotan bien, apoyan el producto y arriba les polvorean lo que les sobre de mezcla, que quede algo sin disolver. Y ahí, pum, a la heladera. Si está tapado con papel film, mejor, ¿sí? Así no se sepa la capa externa. Bien, tenemos, ese es el método de curado que sería en seco, ¿sí? Acá ya vamos a hacer una aclaración. Hay otros métodos de curado. Eh, Claro, ¿por qué? Porque vieron qué pasa cuando hacemos pizza de jamón crudo, por ejemplo, que se calienta el jamón crudo y es súper salado. No sé si alguna vez les pasó, probablemente a la mayoría. Probamos una panceta salada al calentarla, súper salada. Probamos jamón crudo salado, lo calentamos, súper salado. Bueno, eso ocurre porque el proceso de ósmosis con el calentamiento expulsa la sal retenida hacia afuera. No es lo mismo comer un curado en seco frío que caliente. Por eso, la evolución que fue haciendo el método de curado nos da que de forma más moderna se empezaron a utilizar salmueras. Y las salmueras se las pensaba para carnes que se iban a cocinar o que se iban a calentar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos la principal diferencia. Y por supuesto a la visual, los alimentos que están curados con salmuera y cocidos son mucho más claros. Vamos a ver alguna foto por acá. Acá tenemos curado en seco. Fíjense, los colores que tenemos son oscuros. Esto tiene que ver con que el producto, al no ser sometido al calor, no se transforma el colorante, queda convertido en nitroso hemoglobina, que es el color típico de los curados en seco. Pero bien, cuando calentamos un producto que tiene sal de cura, vean la diferencia del color. Es el mismo alimento, acá tenemos, por acá ustedes pueden ver que tenemos un jamón crudo, es un pernil de cerdo curado en salazón, y acá tenemos un jamón cocido, también que se extrae del pernil de cerdo, pero fíjense que el color es un rosado mucho más claro. Esto tiene que ver con que el curado en salmuera genera menos sal retenida en el producto y al ser calentado no sale ese sabor salado. Desventajas del curado en salmuera, el producto no tiene la misma duración que un curado en seco. Yo puedo guardar un jamón crudo entre 2 años, 5, 10. De hecho, se han encontrado curados en seco de muchísimos años y que se podían consumir todavía. Sin embargo, los que tienen salmuera, al agregarle agua con sal, estamos a la vez agregando condiciones favorables para la proliferación de bacterias posterior, ¿sí? Nos va a dar una caducidad más limitada. La ventaja, por supuesto, es que estos productos son mucho más digeribles, porque los alimentos así son más fáciles de digerir, no nos caen tan pesados y los podemos calentar perfectamente. Los ejemplos más clásicos son el jamón cocido, el lomito suizo o el lomito finas hierbas y, por ejemplo, la panceta, ¿sí? La panceta ahumada. No así la panceta salada, que es un curado en seco, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a empezar entonces. O sea, vamos a vale. Yo no sabía, claro, el entorno este, la plataforma esta, no la conozco, primera vez que la usamos, bastante bien, igual me defiendo, pero no sabía que me minimizaba tan chiquitito. Bueno, mejor que me quieran ver, fantástico, les caigo bien. Bueno, tenemos entonces los primeros aditivos que se utilizaban para conservar carne eran la sal, ¿sí? Después hablamos de que se descubre que además de la sal, para inhibir el botulismo se usa la sal de cura, ya aclaramos en qué consiste la sal de cura, y posteriormente se descubren
o se comienzan a utilizar otros aditivos que tienen otras funciones. Déjenme aclararles también, yo les hablo de especias y no es cualquier especia que tengan en la alacena. En charcutería hay especias que tienen funciones conservantes y que son importantes que ustedes sepan usarlas. De las especias que voy a mencionar ahora, siempre se utilizan de 2 a 3 gramos por cada kilo, ya sea en embutidos o sea en curados en seco o en salmuera. Y la única función que tienen estas especias es la de inhibir bacterias, proteger de la formación de hongos y destruir contaminantes que pueda traer la carne. Las especias fundamentales que se usan en charcutería son la pimienta evita la formación de hongos, a la vez es un vasodilatador, ayuda muchísimo a digerir los alimentos. La nuez moscada también tiene función bacteriostática, entonces tenemos pimienta, nuez moscada, clavo de olor que contiene eugenol, el eugenol es un potentísimo antibacterial. Todo esto lo podemos usar en seco o molido, ¿sí? Agarran 2 gramos de cada uno por kilo de producto a tratar, lo mezclan con la sal gruesa, con la sal de cura, y el último sería un picante, la capsaicina o capsium, ¿sí? Pueden usar ají cayena, pueden usar peperoncino, pueden usar el ají que más les guste, picante. Por supuesto, esto no va a modificar el sabor del producto, sino que va a contribuir a un buqué final, pero piensen que en un curado yo lo mezclo con la sal y después lo tengo que lavar, ¿sí? Esos productos los tengo que lavar, así que olvídense de que aporte un sabor, aporta función bacteriostática. Si yo quiero posteriormente aplicarle una costra de especias, antes del madurado, lo puedo hacer tranquilamente y sería lo que yo hice con este carré, que después de lavarlo, de sacarle esa sal y esas especias iniciales, yo le agregué acá, a mí me gustan mucho los picantes, como a todos los cocineros, a la mayoría, le agregué, por supuesto, el ají de la mala palabra italiano en altísimas dosis para que en cada feta haya un poquito. Pero bueno, básicamente pueden usar pimentón dulce, pueden usar las especias finales que ustedes quieran, pero estas 4 que les nombré son fundamentales tanto en curado en seco como en curado húmedo, que sería una salmuera. De la salmuera, ahora vamos a hablar un poco más en detalle, pero les quiero incorporar un segundo aditivo que se usa mucho en charcutería, que son los antioxidantes, ¿sí? El antioxidante, hay varios, ¿sí? A mí me gusta usar lo más natural posible, lo menos químico posible, y el que uso yo, el que elegí, es el ácido ascórbico, que es vitamina C en estado puro. Espero que se acuerden de la infancia, de esos caramelos que hacían burbuja en la boca. Cada lugar tiene su nombre, Fish tiene en algunos lugares otro nombre, o si no, los que somos más viejitos, que ya empezamos a tomar uvasal o sales efervescentes para el malestar estomacal, es la misma sustancia, ¿sí? Básicamente es ácido ascórbico, es vitamina C, con bicarbonato de sodio para que haga esa reacción. Al mezclar un ácido con un alcalino, genera esa ebullición. ¿Para qué se usan los antioxidantes en charcutería? Básicamente lo que hace la vitamina C, trabaja en conjunto con la sal de cura, ¿sí? La sal de cura genera una oxidación, genera una modificación en el colorante natural de la carne, y la vitamina C de alguna manera encapsula eso, lo mantiene y lo antioxida, es decir, evita que se siga oxidando. A la vez, esto es fundamental para proteger las grasas. Muchas veces pasa que en los fiambres caseros la grasa se pone amarillenta o rancia, y en los embutidos caseros es una fija, que muchas veces la gente me pregunta, che, hice un fiambre, usé la mejor carne, la molí, estaba súper fría y de repente los tropezones de grasa están amarillos y con olor a chicharrón o a grasa como quemada. Eso es porque se pusieron rancios. El uso de la vitamina C, y recuerden que no es lo mismo ácido cítrico que ácido ascórbico, el ácido cítrico es súper amargo, tiene un pH mucho más ácido. El ácido ascórbico lo que hace es proteger la grasa, la deja siempre blanca y por supuesto evita el enranciamiento. Esto se aplica tanto en salazones o en curados en seco como en curados en salmuera, se disuelve directamente, ¿sí? Pero también un secreto para los cocineros.
si hacen guacamole o salsas caseras que tengan algún elemento que se oxide, muchos corren a veces con la desventaja de agregar demasiado limón a los guacamoles y se les va en agua, ¿sí? Entonces, pueden hacer el guacamole el lunes, le ponen 5 gramos de ácido ascórbico y el viernes va a estar igual. No se oxida la palta. Lo mismo para la fruta, las ensaladas de frutas compradas tienen esto, exactamente. Muchos lo confunden con el ácido cítrico y el ácido cítrico después cuando lo consumen es súper amarga. En cambio con este el secretito es que no te da ese sabor amargo, es como dulce. ¿Sí? Lo pueden usar en todo tipo de alimentos, en escabeches, en conservas. Se puede usar también muchas veces los panaderos lo usan con el nombre de mejorador y no se dan cuenta que es esto, que lo que hace es mantener el alveolo, la burbuja del pan, elevada durante más tiempo. ¿Sí? Y la miga la deja súper blanca porque evita la oxidación, sobre todo en panes que tengan manteca, como el pan de hamburguesa, o cualquier tipo de pan que lleve materia grasa, si le ponen un poquitito de antioxidante, van a ver que dura más tiempo y le queda la miga mucho más blanquita, ¿sí? Porque la grasa no se va a oxidar. ¿Sí? Dale. Siempre que hablo de proporciones, yo hablo en 1 kilo de producto a tratar, ¿sí? Cuando hablamos, siempre lo aclaro para que después en las sucesivas charlas siempre recuerden, cuando yo hablo de 2 gramos, 3 gramos, 5 gramos, es para 1 kilo de producto a tratar. A ver, el antioxidante no tiene contraindicación, es lo más sano que hay, porque además le estás aportando una vitamina al alimento. Entonces, si ustedes hacen un guacamole y están usando limón, pueden aplicar 3 gramos hasta 5 gramos en 1 kilo de pasta, que sería el equivalente a una cuchara de té colmada, ¿sí? Porque además el polvo es súper volátil, no es muy pesado, ¿sí? A diferencia de la sal, que es como más compacta y pesa más, ¿sí? Así que no hay contraindicación en el uso de eso. Incluso si quieren guardar sopas, para que no se acidifiquen, el antioxidante va a proteger también algunos vegetales, ¿sí? Pero sí, sería esa la dosis. Importante, no lo usen en hamburguesas. La mayoría de las hamburgueserías tienen esas lucecitas divinas amarillas, ¿vieron? Que se usan ahora. Cuando vos le pones antioxidante a la mezcla de hamburguesas y la llevas a la mesa del comensal y tienen esa luz amarilla, hace una reacción cromática que te da el color de la carne cruda. Y a lo mejor el pobre muchacho que está en la plancha lo obligan a meter la hamburguesa 80 minutos ahí arriba pensando que está cruda y en realidad está perfecta la hamburguesa, ¿sí? Así que no conviene usar antioxidante en pastas de hamburguesa, ¿sí? Me pasó un par de veces que lo usé y queda muy rica, queda súper consistente y el color al que le gusta, el color de la carne medio jugosa, está buena, pero hay gente que no le gusta. Así que por las dudas, una recomendación, no lo usen en hamburguesas. Ese sería el antioxidante vitamina C. Hay otros antioxidantes como el eritorbato de sodio, que lo van a leer en un montón de rótulos, sobre todo en los enlatados o por ejemplo en las salsas compradas, en los que vienen en sachet, traen eritorbato de sodio. Tiene la misma función que el ácido ascórbico, lo único que es una sal producto de una síntesis química en un laboratorio. No hace mal, no tiene contraindicación, pero a mí me gusta más el antioxidante de vitamina C porque me parece o me da la sensación de que es más suave, más sano. Bien, seguimos entonces. ¿Vamos bien? ¿Ese? ¿Estamos bien? Sí, sí, te escucho, te escucho. Sí, sí, te escucho perfecto. Bien, sigo.
Vamos entonces al segundo caso, que sería un curado en salmuera. Supongamos que ustedes quieren empezar a preparar su propio jamón cocido o quieren preparar piezas de pastrami o de repente quieren hacer una conserva de una carne y hacer un fiambre cocido a partir de eso. Yo he hecho jamón cocido de guanaco, de llama, de jabalí, de carnes quizás no tan comerciales, y siempre uso más o menos esta misma proporción que les voy a comentar ahora. Lo único que incorporo, a diferencia del curado en seco, es un tercer aditivo que me garantiza que la salmuera se quede retenida adentro. Para una salmuera básica, que ustedes hagan un pedazo de carne súper magro, como si fuese un carré de cerdo, van a usar por cada kilo de carne 1 litro de agua. Para ese kilo de carne, 1 litro de agua, 80 gramos de sal, 20 de azúcar, 3 de antioxidante, 3 de sal de cura y 3 de estabilizante, que es este tercer aditivo que les voy a enseñar a usar ahora. Y por supuesto, 2 gramos de cada especia. En lo posible, esta receta de salmuera que les acabo de comentar debería ser inyectada al 15% en la carne, es decir, en 1 kilo de carne debo inyectar 150 gramos de esta salmuera y el resultado, lo que me sobra de salmuera, sumerjo la pieza ahí adentro. De esa manera garantizo que la salmuera llegó al núcleo. En un pastrami, por ejemplo, que la carne es mucho más firme, la carne vacuna, la vamos a dejar un par de días más. Pero vamos a suponer que tienen para hacer una bondiola, un jamón a partir de una bondiola, una bolita de lomo de cerdo. Con 3 días en esa salmuera está perfecto. La retiran, la lavan y la someten a un proceso de cocción que les voy a decir ahora. En el caso de que hagan pastrami, el pastrami debería llevar en esa misma salmuera por lo menos 5 a 7 días, ¿sí? Dependiendo del tamaño de la tapa de asado que usen. O algunos están haciendo pastrami con roast beef o con otros cortes de carne que se consigan. Es decir, la carne vacuna yo les recomiendo dejarla un poco más en esta salmuera porque tiene muy poquita sal. El límite inferior para la salmuera, 80 gramos en 1 litro para 1 kilo de carne. El límite superior, si quieren hacer un producto más salado, sería 120 gramos de sal en 1 litro de agua para 1 kilo de carne, ¿sí? Ese sería mayor y menor salazón, sería mayor nivel de sal en la salmuera. Por supuesto, esto es para uso artesanal, casero, para salvarte en el restaurante. Si tenés una producción muy grande, la industria tiene soluciones, como por ejemplo esta, que son una integral donde ya tenés el antioxidante, un estabilizador y la sal de cura, y tenés por supuesto acá un gelificante, donde usás 80 mililitros en una jeringa para 1 kilo de carne. Entonces te ahorra de tener una pileta llena de fiambre, porque yo le digo 1 litro para 1 kilo, imagínense si quieren hacer 100 kilos, necesitan una pileta de 100 litros de agua. ¿Sí? Esta receta que les paso yo es para producciones chicas, es decir, hacerse, qué sé yo, 20 kilos, 15 kilos, y ustedes con eso tienen para la semana o para el mes. Imagínense hacer su propia panceta con esta misma receta, es muy fácil y por supuesto van a obtener un producto súper rico, sano y propio, ¿sí? Ustedes la van a poder personalizar como quieran. Repito la receta, ¿sí? 1 litro de agua para 1 kilo de carne, 80 gramos de sal, 20 de azúcar, 3 de sal de cura, 3 de antioxidante, 3 de estabilizante, que ahora explico qué es, y 2 gramos de cada especia que mencioné antes. Clavo de olor, pimienta, nuez moscada y ají picante. ¿Sí? ¿Voy bien hasta ahí? Bueno, se cortó. ¿Ahí me escuchan? Sí, Federico dice que me escucha bien. Creo que Ezequiel estaba teniendo algún problema con su conexión. Bueno, sigo entonces, sigo. Lo dejamos a Ezequiel ahí, pobre, donde quedó. El estabilizante. La droga que tiene el estabilizante, es decir,
la base de este producto, porque nosotros llamamos estabilizante un montón de cosas. Los estabilizantes básicamente lo que hacen es permitirte a vos gelificar, ¿sí? Retener agua en un producto, ¿sí? Bueno, el estabilizante este se llama tripolifosfato de sodio, ¿sí? Esa es la droga madre. Vamos a ponerlo acá. Tripolifosfato de sodio. Vamos a poner acá igual estabilizante, ¿sí? Entonces, ¿qué función tiene esto? Ahí repito entonces los condimentos, me están preguntando. Nuez moscada, pimienta, ají cayena o ají picante, todo en polvo, y clavo de olor. Esas 4 de 2 a 3 gramos para 1 kilo de producto a tratar. Con eso estás impecable. Si querés agregarle ajo en polvo, también podés agregarle, o unos dientes de ajo flotando en la salmuera como para también tener mayor función bacteriostática. El ajo, por supuesto, es bacteriostático. Bien. El fosfato lo que hace, miren, les voy a mostrar, a ver si tengo acá, un poquito acá, y vamos a ver qué sucede con esto en contacto con agua, ¿sí? Voy a ir a buscar un poquitito de agua, ahí ya vengo. Bien. Acá puse un poquito de fosfato y le voy a agregar un poco de agua, ¿sí? Yo lo que quiero que vean es, cuando uno en un producto como una salazón en agua quiere retener líquido, esto te ayuda muchísimo en las mermas, ¿sí? Porque al cocinar el producto después tenés merma por pérdida de líquido. Entonces, el estabilizante lo que hace, fíjense, en contacto con agua, o en este caso en vez de ser agua sería salmuera con jugo muscular adentro de la carne porque lo inyectaste, cuando cocines el producto, en vez de perder agua del músculo, vas a perder el agua que vos le agregaste inyectándosela. Entonces, al finalizar el proceso de cocción, tu carne va a estar siempre jugosa y vas a tener mayor rendimiento. Piensen que en charcutería los rendimientos son importantes porque tenemos muchísima pérdida durante las cocciones, ¿sí? Entonces es importante, en este caso, poder aplicar este producto. El estabilizante o el fosfato, o polifosfato le llaman algunos, por si lo quieren comprar en algún lugar y no lo reconocen con ese nombre, se utiliza también de 3 a 5 gramos por kilo de producto a tratar. Si es en una salmuera, 3 a 5 gramos en la salmuera disuelto. Siempre respeten la dosis que diga el fabricante y eso les va a garantizar que el producto está correctamente usado. Pero vamos a suponer que este mismo producto, además de usarlo en la salmuera, lo quieren usar en una hamburguesa. Lo pueden usar perfectamente en una hamburguesa. Es el secreto de las hamburguesas compradas, frisadas, ¿sí? Contienen esta sustancia que hacen que vieron que las compramos congeladas, las metemos en la parrilla, las sacamos y si las supimos cocinar están jugosas. Además de que tienen muchísima agua agregada, tienen el polifosfato que hace que esa agua se quede dentro del músculo, ¿sí? De la proteína. Entonces es súper importante que al momento de utilizar el fosfato, lo puedan usar tanto en una pasta de hamburguesas, en salchichas, lo pueden usar en chorizos, lo pueden usar en curados varios para retener agua en el músculo, ¿sí? Es un gelificante intramuscular, trabaja dentro de la proteína, ¿sí? Perfecto. Bien. Entonces, ahí preguntan si tenés que tener los 3 aditivos sí o sí. Miren, se puede usar un auto sin asientos y se puede usar un auto sin caño de escape, se puede usar un auto sin pintura, anda igual. Es decir, si no los tenés, hacé fiambre igual. Pero si querés hacer fiambre a nivel profesional y hacer un producto duradero y con una estética y con una protección sanitaria, tenés que usarlos sí o sí. Es decir, no son productos que se reemplazan o que si, bueno, antiguamente no los usaban y los fiambres, si uno prueba los fiambres que hacían hace 100 años, no los podríamos comer. Tenemos esa cosa mitológica, medio romántica del abuelito que lo hacía, pero si nosotros
comprendemos que antiguamente usaban muchísima más sal que ahora y que el producto no tenía un control estricto y no tenía una trazabilidad, dependiendo de la partida, cómo estaba, salía rico, más salado o menos salado. En un restaurante donde vos estás corriendo un riesgo en tu producción y asumís un gasto, no podés fallar. Y todas las partidas tienen que ser iguales. Y estos 3 aditivos te garantizan la jugosidad necesaria, la sanidad del producto, la protección de las grasas, y a la vez le está dando a tu cliente un producto sano y que, por supuesto, a lo largo del tiempo de que vos lo tengas estoqueado, no se va a degradar y no va a modificarse. Por eso es importante usar estos 3 aditivos, ¿sí? Ahí preguntan por el Ajinomoto. El Ajinomoto es glutamato monosódico, es un realzador de sabor. Eso es optativo, si lo quieren usar, lo pueden usar perfectamente, realza el sabor, ¿sí? No está mal usarlo. ¿Qué más? Con respecto al brisket, inyectarle, no sería necesario en un brisket. Si la carne está buena y la cocción es correcta, no necesita más agua, ¿sí? Yo lo recomiendo siempre en productos que son muy magros y que vos necesitas retener agua por una cuestión de merma, ¿sí? En un brisket quizás, si quieren probar de agregarle, espolvorearle un poco por arriba, ni bien arranca la cocción, podrían hacerlo, pero no les va a modificar sustancialmente, porque en el proceso de ahumado siempre hay deshidratación. Y por más que quieras, el fosfato funciona mejor inyectado en salmuera, ¿sí? Y el brisket, como producto norteamericano y típico de la barbacoa, inyectado en salmuera dejaría de ser brisket, o sea, pasaría a llamarse carne inyectada, ¿sí? Por eso brisket es la carne ahumada en una parrilla de estilo americano, ¿sí? Pero bueno, la trampita sería así, si querés usarlo, probá, pero a mí la verdad no me modificó sustancialmente eso. Sí en salmueras. Bien, tenemos entonces estos productos, tenemos por supuesto las mezclas integrales, que muchas veces te solucionan el hecho de tener esto por separado y tener que andar pesándolo, y por supuesto los frigoríficos generalmente utilizan esta mezcla, donde vos ya lo único que haces es agregar agua, los condimentos, inyectás y otra cosa, no tenés que andar pesando nada, ahí te dice usar tantos gramos de este aditivo para toda esta carne y listo, ¿sí? Eso sería como el tema de los curados en seco y en salmuera. Si quieren, charlamos un poquito de embutidos y ahí les tiro algunos tips de otros productos que se pueden utilizar, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Podríamos hablar un poco, a ver si te parece, de la parte de embutidos y todo lo que son las diferencias de las tripas y todo lo que es más que nada las técnicas y todo eso. Estaría interesante como para ir, ya estamos. Acá Rodolfo me pregunta si la sal mix tiene todo completo, es igual que los integrales, si no me equivoco, ¿no, Abel? Ya viene con especias y ya viene con... Es un nombre inventado nuestro que básicamente es una mezcla que ya tiene sal entrefina, azúcares, dextrosa, sal de cura, antioxidante, tiene todo, y especias. Claro. Lo que haces es decir, usamos para 1 kilo de carne, 200 gramos, 150 de esa mezcla, y ya no tenés que poner más nada, ¿sí? Nada más, perfecto. Exactamente, ya está la cura preparada con todo, es un integral, sí. Y lo mismo que los integrales para salame o integrales para secos que nosotros vendemos, ya te trae todo en la bolsa y vos pones 1 kilo de eso en 25 kilos de carne y ya haces el salame, ¿sí? Excelente, bueno, ahí está la respuesta a Rodolfo. Buenísimo, bueno, dale, continuemos con la parte de embutidos, si te parece, y vamos... Vale. Me faltó aclarar algo. Con respecto a las curas secas, cuando hagan la bondiola, yo les dije, lo lavan, le ponen, pueden usar el uso técnico, tenemos estos papeles que se llaman celofán microporoso, que no es papel film, esto es un celofán que es especialmente diseñado con materiales aptos para estar en contacto con alimentos. Lo que hace esto es permitir que salga la humedad y que no ingrese ningún contaminante. Sumado a una redecilla elástica, uno puede darle la forma redonda típica a el fiambre. La condición de secado ideal varía mucho de las regiones, pero básicamente es entre 12 y 16 grados Celsius
y una humedad relativa que va de los 65 hasta los 75 grados de humedad relativa ambiente. Eso para secar un fiambre entero. Con respecto a la cocción de los fiambres, curados en salmuera, como explicábamos antes, uno sumerge, inyecta, hace todo, lo retira, lo lava, y si tenés un horno Rational, lo que vas a hacer es setear los fiambres cocidos, siempre se cocinan hasta alcanzar 67 grados al núcleo, ¿sí? Eso nos permite tener una feta de un color perfecto y con la jugosidad perfecta y la duración y la seguridad microbiana. Podemos irnos un poquito más arriba si queremos una feta mucho más tierna que se desmenuce, por ejemplo, para hacer un jamón cocido para relleno, que es un jamón más barato, donde la estética de la feta no es importante, sino que sea muy fácilmente desmenuzable, podemos llevarlo hasta 70 grados. Para eso la cámara de cocción es importante que esté en 80 grados, hasta 100 grados podemos tenerlo. Lo importante de esta técnica es hacer un escalfado, sería una cocción en un medio húmedo, que puede ser sumergido en agua, envasado al vacío, o en el horno Rational podemos setear 80 grados en cámara, clavar la sonda, setear la sonda en 67 grados y nos vamos tranquilos a casa y esperamos que el equipo haga su trabajo como siempre. Eso sería para los fiambres de pieza entera. Ahora, con respecto a los... Un segundo, Abel, que acá me preguntan, y esto está bueno, Rodolfo, sí, obviamente cocinamos en la función vapor y existe una función que es la de vapor suave nocturno, que ahí es ideal para la cocción de todo lo que son fiambres, como jamón cocido, como el lomito y todo eso. ¿Está bien? Hay una de las funciones en la parte de carne donde vos podés trabajar 100% vapor y controlar la temperatura corazón. ¿Está bien? Entonces, de esa manera también, al llegar a la temperatura corazón de esos 60 y pico grados que vos acabas de hablar, o superior a los 70 para desmenuzar, ejemplo, si querés hacer algún otro tipo de fiambre, queda madurando y manteniendo hasta al otro día que vos puedas sacar las piezas de la cocción. Así que solamente hacer esa aclaración, más que nada, por el tema de los procesos. Con respecto a... Ahí al curado ya lo aclaramos. Preguntan por el azúcar negra en la salmuera. A mí me gusta usar azúcar negra en la salmuera, por ejemplo, en la panceta, porque cuando después la tirás en la plancha, me da la sensación de que le da un color un poquito más oscuro. Pero no sé, es sensación, es lo mismo. El azúcar blanca, el azúcar negra, no te va a modificar demasiado. Pero no sé, a mí me gusta el azúcar negra. Los aditivos generalmente tienen un vencimiento de 1 año. Pasado ese año, por supuesto, se pueden usar porque son sales, pero pierden su potencia de curado. Y no tenemos con certeza la seguridad de que el producto cumpla la función inicial para la que fue creado. Se puede usar sin riesgo, pero no podemos garantizar que esté al 100% óptimo ese producto. La función vapor, ahí ya la aclaraba Ezequiel, es importante que tengamos en claro cuando cocinamos con la función vapor que el producto va a quedar escalfado, no va a generar una costra o una caramelización externa. El producto va a quedar como si hubiese estado en una cocción húmeda. Ahora, si ustedes posteriormente quieren darle una coloratura final, o por ejemplo tienen el accesorio Vario Smoker, podemos ir mechándole durante esa cocción, al principio si quieren, baja humedad, un 50% de humedad, 1 o 2 cargas del Vario Smoker, que todavía el núcleo no va a haber llegado a la temperatura que queremos, y después ya seteamos vapor y la sonda a la temperatura que queremos llegar, 67 grados, y ahí sí nos podemos ir. Entonces el producto tiene previamente un curado con un poquito de caramelización y posteriormente ya rematamos la cocción y nos queda perfecto, ¿sí? Eso para que podamos ir teniendo el seteo. Nunca usen el Vario Smoker con 100% de humedad, porque lo que van a hacer básicamente es todo el humo que se genera se va a mezclar con vapor de agua, se va a depositar ese humo denso lleno de agua en la pieza y le va a dar sabores muy fuertes, muy amargos, porque el humo se tiene que poder ir, no debería condensarse sobre el producto, ¿sí? Eso es importante. Entonces primero ahumamos y después terminamos la cocción con vapor.
en el caso de que quieran usar ese accesorio. Bien, con respecto a los embutidos, tenemos tripas de origen natural. Todas las tripas se clasifican por calibre. El calibre nos va a dar la sección del embutido y arrancamos desde las más finas, que pueden ser las tripas de cordero, las tripas de lechón, que nos dan calibres 22, 24, hasta 26, que serían salchicha de Viena, salchicha frankfurter, chistorra, ¿sí? Serían todos estos productos finitos, ¿sí? Después tenemos tripas naturales, vacunas o de cerdo, fíjense, vienen así, en madejas, ¿sí? Saladas. Uno lo que hace con estas tripas es sacar las tiras, ¿sí? Vienen en tiras, las sumergimos en agua, podemos usar un poquito de vinagre si quieren, como para blanquearla un poco, le hacemos correr agua por dentro, es decir, ponemos la boca de la tripa en la canilla y hacemos que corra agua. Cuanto más tiempo de hidratado tenga, más flexible va a ser y menos quebradiza. Y después trabajamos con la tripa como cualquier embutido, o sea, la vamos rellenando con la embutidora o con la picadora y el accesorio para embutir. Las tripas más finas, ya les dije, son del calibre 22 al 26, son las típicas de salchicha. Y después, por supuesto, tenemos tripas más gruesas. La típica tripa del chorizo tipo alemán es calibre 38, la del chorizo parrillero es calibre 38 hasta el 45, ahí van aumentando o disminuyendo la sección. La morcilla, por ejemplo, es calibre 50, 55, ¿sí? Y va subiendo. Después tenemos las tripas de origen sintético, comestibles, en este caso es una tripa de colágeno, esta es calibre 24. Las tripas de colágeno tienen la ventaja de que ya vienen limpias, no necesitas hidratarla, viene lista para usar, no se vencen nunca, y por supuesto la ventaja que tienen es que tienen la sección bien parejita. A veces los animales no siempre son iguales, y algunos animales tienen intestinos más gruesos que otros. Entonces, si uno quiere estandarizar producción y tener un producto siempre igual, conviene usar este tipo de tripas colágenas. Hay pregunta del salame criollo, ¿qué calibre es? El salame criollo es entre 42 y 45. Depende mucho del lugar donde le llamen salame criollo, porque he visto, por ejemplo, en Colombia o en Venezuela, un salame criollo tiene el tamaño de una morcilla vasca. Y acá en Argentina, salame criollo es el que compramos a veces al costado de la ruta y es un fiambre un poco más fino, ¿no? Un embutido calibre 42, 45, podríamos decir, que es la tripa que les acabo de mostrar. La tripa vacuna, chinesca, la chinesca es la de cerdo, preguntan si hay que dar las vueltas. Eso depende donde compren la tripa. Nosotros las que tenemos ya están listas para usar con la gordura hacia adentro, es decir, a veces tienen esa veta de grasa que después del raspado muchos frigoríficos la dejan dada vuelta para que la persona que la va a usar después la gire y le quede la gordura hacia adentro. Eso es a gusto del que las use. Las nuestras, por lo menos las que yo comercializo, ya vienen listas para usar. Dentro de las colágenas tenemos también distintos calibres. Este es calibre 50. Acá se puede hacer Cracovia, rosca polaca, el salame bastón, hasta el calibre 120, que es ya algo mucho más ancho. Fíjense, acá entra un carré de cerdo entero, o podés hacer una mortadela, o podés hacer lo que se te ocurra. Acá es la típica feta del salame, del producto redondo así. Incluso el salame de Milán se hace con esta tripa, ¿sí? Acá tenemos entonces de colágeno, tendríamos los tres tamaños. En este momento nosotros tenemos solamente estas tres presentaciones, 24, 50 y 120. Después tenemos excepciones de naturales, tenemos las vejigas, que esta es la que se usa para hacer la mortadela bocha. Y después tenemos... Recuerdo un embutido. Un embutido que hicimos de cordero, con castañas. Sí, una belleza. Hermoso. Y después tenemos las poliamidas, que estas ya son sintéticas no comestibles, obviamente, son polímeros. Fíjense que el recubrimiento interno es como el sachet de leche. Esto puede estar en contacto con el alimento, podés cocinar el producto en esta tripa porque es termorresistente
Y, por supuesto, también la podés rotular, podés hacerla imprimir con tu logo, y básicamente se utiliza para hacer lever, mortadela, algún salchichón, ¿sí? Cualquier embutido que uno quiera directamente reservarlo en este mismo envase. Se utilizan clipadoras, un clip de chapita, o precintos, o el atado normal para la sujeción, ¿sí? Esto sería básicamente las posibilidades que tenemos de tripa. Por supuesto hay muchas más, hay diseños propios de cada marca, por ejemplo, la mortadela Bocati o la mortadela Paladini hacen fabricar su propia bocha, ¿sí? Que es esa tripa, ese tripón grandote que tiene la forma con las 4 líneas bien marcadas. Eso se hace con celulosa, cuesta conseguirla porque generalmente son importadas, pero si algún día consiguen, compren porque son muy buenas. Bien, ¿hay alguna pregunta antes de que siga con lo último? A ver, preguntan, ¿algún químico para limpiar la tripa vacuna? No necesita ningún químico. Agua, vinagre o limón y nada más, ¿sí? Algunos deshonestos en algunos comercios, que la tripa ya pasa mucho tiempo y comienza a tomar olor, utilizan un aditivo que está prohibido que se llama metabisulfito de sodio. El metabisulfito de sodio es súper cancerígeno, así que no usen nada. Básicamente agua y vinagre o limón, que con eso alcanza. La tripa tiene que tener olor. Las tripas vacunas generalmente son las que peor huelen, y las tripas de cerdo tienen olor como agua con sal, medio así una mezcla como de curado en sal. Así que generalmente se dan cuenta que la tripa no está tratada con ningún químico porque tienen un color más bien amarillento, medio rosáceo. Si son blancas pálidas, seguro están blanqueadas con algún químico, ¿sí? Y también se van a dar cuenta de que la tripa está tratada con algún químico porque generalmente se explotan. Cuando estás embutiendo y querés atar, se te desarman todas o se desmenuzan, porque esos químicos de alguna manera destruyen la membrana, ¿sí? La tiernizan. Perfecto. Las tripas se guardan en sal, en un lugar fresco, en lo posible en la heladera, bien tapaditas, y te duran años. Si las sabes cuidar y le vas cambiando la sal periódicamente, no tendrías por qué tirarlas. Un error muy frecuente que cometen muchos es hidratar toda la madeja entera, que te trae 35 metros, 90 metros, y después, ya cuando están mojadas, las quieren guardar así mojadas y por supuesto se pudren. Si te sobró tripa y está limpia, lavala bien, aplicale un chorro de vinagre y tapalas con sal en un contenedor y guardarlas en la heladera. Y así de esa manera las vas a poder reutilizar siempre. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Clarísimo. Ahí respondí cómo se conservan. Bien. Bueno, vamos con lo último, serían los gelificantes y los ligantes, si les parece. Hablamos un poquitito, no sé yo, perdón, en un momento se me cayó la conexión, no sé si hablaste algo de los starters y de cómo se usan. No, ahí podríamos hablar, mirá, bien. Para la fermentación de embutidos se utilizan generalmente hongos que están en la naturaleza. El más conocido es el Staphylococcus lactis, que es el que hace que fermente la pasta y le dé el típico picor, el típico sabor, el aroma al salame y a la vez toda una protección contra bacterias que quieran destruir esa proteína o pudrirla. Por eso el salame se pone duro pero no se pudre, ¿sí? Porque el Staphylococcus lactis lo que hace es una protección muy potente. Como no siempre la fermentación de la pasta se hace a nivel parejo, porque tiene que ver con la condición climática y de humedad, la industria utiliza los llamados starters o iniciadores de la fermentación. Nosotros vendemos de la marca CGM, que es un laboratorio nacional, vienen así líquidos, o si no, también ahí está la marca Heinzer, que es de origen alemán, que vienen en polvo. Son un poquitito más caros, pero te duran más que estos que vendo yo. Yo en polvo no los vendo, porque generalmente mi público hace muy poquita cantidad y no necesita un sobre que te rinde 200 kilos, ¿sí? No tenés mucha forma de fraccionarlo. En cambio, en el líquido es más fácil, a mi criterio, ¿no? O sea, siempre. Este es el que va dentro de la pasta, básicamente se aplica con un gotero dentro de la pasta antes del amasado,
En este pote tenemos Staphylococcus, Pediococcus lactis, una serie de hongos que lo que hacen es la fermentación de la masa. Se los denomina starters, o sea, uno los consigue con la denominación starters. Tenemos starter de acidificación y el otro starter que se denomina starter de emplume, ¿sí? Que este sería el hongo blanco, que se llama Penicillium. Vieron que los fiambres, los salames tienen ese hongo blanco que se llama pluma, que es el Penicillium. El Penicillium lo que hace básicamente es proteger una barrera externa contra los contaminantes que quieran ingresar, a la vez de que le va a dar ese flavor, ese aroma típico a los fiambres. El hongo blanco es considerado bueno y después tenemos hongos que nos dan indicios de defectos. Por ejemplo, el hongo verde o el hongo negro. El hongo verde nos indica que hay un exceso de humedad y el hongo negro nos indica que hay una contaminación en el ambiente. Generalmente el hongo verde está presente en lugares con muchísima humedad, es como un verdín. Y el hongo negro vive en las paredes con calcio. Por eso en el baño de casa muchas veces se producen esas pintitas negras. ¿Qué hace eso en el embutido? Básicamente lo coloniza y lo va destruyendo porque se alimenta de lo que tiene disponible. En cambio, el Penicillium, en vez de alimentarse de lo que está dentro, se elimina de lo que expulsa el fiambre, no entra. ¿Sí? Esa sería la principal diferencia. Tenemos estos dos. ¿Cómo se aplica el de emplume? Cuando ya lo colgaste al embutido, rociás directamente el starter sobre la superficie, ¿sí? Y de esa manera te garantiza que siempre el hongo va a ganar, ¿sí? Básicamente es eso, es como una masa madre. Perfecto. Que en muchos casos, Abel, en muchos casos en los productores, varios lugares que ya hace años que tienen esos lugares donde hacen el secado, ya tienen un hongo que ha colonizado el espacio y tienen como una fermentación natural, igual que en la cerveza, pero en este caso específicamente en lo que son los embutidos, ¿no? Y todo ese emplume tan parejo y característico de cada lugar. Justo antes de que se declare la pandemia, yo estaba en Córdoba, que fui a dictar un curso, pasé por Colonia Carolla, que tengo muchos amigos allá, y me raspé las paredes de todos los secaderos de mis amigos y me traje el hongo en tubos de ensayo, ¿sí? Lo traje ya con un poco de alimento adentro, le puse un poquito de dextrosa, como para que puedan ir viviendo, porque son súper sensibles a los cambios de clima y de ambiente, no les gusta que los muevan. Así que tengo el honguito de Colonia Carolla, que le llaman el hongo milenario de Argentina, que por supuesto igual no sale igual en casa que en Colonia Carolla. Yo siempre digo lo mismo, el de Colonia Carolla se compra y se come allá. Pero bueno, uno en el deseo de replicar o de investigar cae en estas cosas, ¿no? Pero básicamente el hongo sí, una vez que vos lo inoculás en la habitación, vive ahí y se alimenta de lo que hay en el ambiente. Muchas veces pasa que, por ejemplo, por supuesto los que hacen tandas de producción muy esporádicos, algún restaurante que dice, bueno, en carta, ahora que viene el invierno, hacemos salame o chistorra, o hacemos nuestro propio chorizo colorado, y después, durante un montón de tiempo, no hacen más, el hongo se muere. Entonces hay que volver a inocularlo, ¿sí? Hagan de cuenta que es como una masa madre, hay que darle de comer y hay que darle condiciones favorables. Temperatura y humedad ideal para estos hongos. Todos los embutidos fermentados generalmente se los somete a un primer momento que se le denomina el estufado, que sería darle mucha temperatura y mucha humedad para que básicamente hagan esa gran fiesta de reproducción, que es como cuando acercamos la masa con la levadura cerca de una fuente de calor, ¿no? Le dimos el alimento y ahora le damos las condiciones para reproducción. Pero no puede vivir siempre en esa condición, porque llega un momento que el alimento se termina, ¿sí? Y se empieza a automotilar. El estufado generalmente se hace entre 22 y 26 grados, con una humedad relativamente del 90%, ¿sí? Esto lo podemos hacer entre 1 y 2 días, mantener eso, ¿sí? Elevado índice de humedad y de temperatura. Para eso la industria utiliza secaderos con control de clima profesional. En Colonia Carolla tienen esos sótanos donde hay humedad
y en Buenos Aires o en el resto del país nos arreglamos con lo que hay. Muchas veces lo hacemos quizá dentro de un armario o buscamos la época del año ideal para hacerlo, o el uso de los starters nos garantizan que si hay algún error alguno de estos días, por lo menos el hongo siempre esté trabajando y esté ganando y no tenga tanta competencia con otros. Posteriormente al estufado viene la etapa de fermentación y ahí ya tengo que bajar temperatura y bajar humedad, ¿sí? Entonces tengo 22 a 26 grados con 90% de humedad y al segundo día, por ejemplo, ya bajo entre 12 y 16 grados y le voy bajando la humedad lo más posible. Arranco en 75 y muchos lo que hacen es bajar de a 5 grados por día, ¿sí? de humedad. Arrancan en 90, 85, 80, 75, 70 y así van bajando hasta el inferior que sería 65 grados, 60 de humedad. Uno cuando piensa en un embutido fermentado tienen que imaginarse un toallón mojado o la ropa en el tender, ¿no? Vos la sacás del lavarropa y está húmeda. Si en el ambiente está la misma humedad que en el núcleo, nunca se seca. Por eso algunas ropas, los días de mucha humedad, no se secan. No hay a dónde ir esa humedad, no tiene a dónde ir. En cambio, cuando fuera del ambiente núcleo de la pieza hay menos humedad, la humedad tiene forma de evaporar. Por eso hay que ir bajando humedad para que el embutido se seque. Ahora, en un restaurante, ¿no tenés ninguna de estas condiciones? Bueno, buscá una forma de por lo menos hacer el estufado y después pasarlos a un lugar fresco utilizando un termómetro de ambiente como para no seguir en elevadas temperaturas. Yo siempre me acuerdo en Gato Dumas no hay secadero profesional, así que generalmente usamos las estanterías, los racks, le sacamos todos los estantes, colgamos y enfilmamos todo como para mantener la humedad y después abrimos ese film y lo pasamos a un lugar fresco en el sótano. Y hasta ahora nunca hemos tenido problemas, ¿sí? Tenemos un tercer producto, que esto ya es de uso tecnológico, ¿sí? Esto se llama bioprotector, ¿sí? A ver si lo ven ahí. Es de la familia de los starters, básicamente es una bacteria láctica, ácido láctico, es de origen 100% natural, no tiene ninguna contraindicación. La ventaja que tiene el uso de este producto es que, por ejemplo, elimina Escherichia coli, Salmonella y un montón de contaminantes sobre las carnes y los vegetales. ¿Cómo se aplica esto? Así puro como viene, lo pones en un rociador y lo aplicás en el producto, ya sea al inicio del proceso o en el producto terminado. Incluso en el envasado al vacío podés rociarlo antes de envasarlo al vacío. Te protege muy bien pescados, mariscos, vegetales, productos delicados que puedan llegar a fermentar cuando los guardás o que se acidifiquen o que se pudran muy rápido. Se utiliza al 1%, es decir, 1 litro en 100 kilos, ¿sí? De producto a tratar. Se llama bioprotector, ¿sí? Bioprotector. La bacteria que vive acá adentro se llama Lactococcus lactis, ¿sí? Básicamente lo que hace esto es un ácido láctico, le hace un agujero a la membrana celular de las bacterias, les impide su oxigenación y reproducción, ¿sí? De esa manera uno tiene una barrera más de protección contra los contaminantes. Es muy importante cuando muchos, y ahí vi que está conectado a veces, están algunos amigos que tienen hamburguesería, y me pone contento cuando lo usan porque generalmente el Escherichia coli está en la superficie del músculo y cuando vos picás la carne para hacer la hamburguesa, se mete adentro de la pasta y ya no hay manera de eliminarlo. Y sobre todo en hamburguesas que no llegan a una temperatura núcleo elevada, puede quedar viva. Entonces con este producto, al aplicarlo rociado, incluso si ya compraste carne picada, rociás, mezclas un poco y ya el producto actúa. No hace falta esperar a que actúe porque es instantáneo, ¿sí? No sé, Ezequiel, si estás, me parece que se colgó. Ezequiel. Bueno, quedó tildado ese. Yo creo que ustedes me siguen escuchando. Bien. Así que sigo un poquito.
Bien. Y por último, vamos a hablar un poquitito de algunos ligantes que pueden usar no solo para charcutería, yo los uso, por ejemplo, para aportar un poco más de textura a la mortadela, a un salchichón, a las salchichas, uso algunos ligantes que me dan una mejor untuosidad y, y también lo puedo usar, por ejemplo, como aporte para pastas de ravioles, para rellenos, le va a dar una textura mucho más untuosa y van a retener mejor la humedad. Hay dos, por lo menos los que yo les recomiendo usar. Uno es de origen vegetal, que es un almidón concentrado, se llama embutín, un nombre medio chongo, y el otro es la goma sántica, ¿sí? La goma sántica es un gelificante natural. Yo le voy a aportar agua a los dos y vamos a ver cómo reacciona cada uno. Acá lo que estoy haciendo es mezclar un poquitito de agua en este que es un almidón súper concentrado. Este yo lo uso, por ejemplo, para salchichas. Te amalgama muy bien la grasa con el agua. Cuando vos procesás esas dos cosas, te genera una textura súper cremosa. Fíjense, hace como una especie de masa. Si llegan a ver, es como un engrudo que hace, ¿sí? Imagínense que ustedes en contacto con una grasa y agua, el agua tiende a querer irse y con esto te queda adentro. Y este es la famosa goma sántica o goma guar, o goma brea también, tiene distintos nombres, es de origen, se extrae por la fermentación de algas. Esto ya es mucho más firme, como pueden ver, ¿sí? Fíjense, le puse muy poquitita agua y ya inmediatamente gelificó. Y este generalmente lo usan muchas veces como retensor de agua o espesante de salsas, ¿sí? Van a ver la salsa barbacoa, la mayonesa, generalmente tiene un poquitito de esto. Como se usa al 1% también, es 1 gramo en 1 kilo, hasta 2 gramos puedes usar si querés que sea corrediza, y si querés hacer algo compacto para cortar en fetas, mandale con todo como hice recién. Igual es parte de esto que dé agua y te queda un bloque duro. De hecho, muchos quesos cheddar baratos se hacen con esto y colorante y saborizante. No tiene nada de queso. Estos serían entonces los gelificantes. A veces uno quiere preparar, por ejemplo, mucho ahora que estamos haciendo los que hacen delivery, quieren preparar alguna salsita y darle un espesor o un poco más de textura, utilicen un poquito de goma sántica o agar al 1% y van a ver que se vuelve como un aderezo de los comprados. Y de esa manera también la gente lo asocia con algo un poquito de mejor calidad. No sabemos por qué, pero la gente asocia espeso a mejor hecho. No sé por qué. Por eso conviene siempre espesar las salsas un poquitito. Bueno, no sé si quedó alguna pregunta más. Estaban preguntando, Abel, están preguntando por los aglutinantes o estos ligantes que acabamos de ver, si son aptos celíacos. Sí, ¿Esos son a base de algas? O sea que... el embutín no es apto para celíacos porque es una mezcla de almidones, pero tiene el gluten aislado. Claro. La ventaja que tiene esto es que te soporta 5 veces su peso en agua. Vos podés poner 5 litros con 1 kilo de esto y te hace una cosa dura, compacta, ¿sí? Por más que yo les diga que es apto para celíacos, es importante que a la hora de comprar aditivos siempre tengan el rótulo de apto para celíacos. Totalmente. Porque yo, por ejemplo, no vendo apto para celíacos, pero la fécula de mandioca y la goma sántica no tiene gluten, pero yo lo tengo en la misma estantería donde tengo algo con gluten. Entonces tengo contaminación cruzada acá. Con lo cual, si van a comprar aditivos aptos celíacos, tiene que ser en un lugar que se dedique exclusivamente a vender esos productos para celíacos. Perfecto. Por eso yo les recomiendo, si la producción es para celíacos, primero practicar un protocolo de limpieza súper concientizado en la cocina y después comprar en las dietéticas donde venden productos para celíacos, fécula de mandioca, pueden usar harina de arroz, que se utiliza ahora también para los celíacos, y por supuesto la goma sántica o goma guar se utiliza como reemplazo del huevo. En muchas premezclas lo que hace que el pan para celíacos tenga burbuja
es la goma Sántica, porque al batirlo incorpora burbuja de aire y al Y las calentamiento esa retiene. burbuja armadita, hace como una especie de espuma sostenible, ¿sí? No sé si algo Perfecto. más. Estaban preguntando, ¿sabes qué, Abel? Por el tema de, yo te diría, si querés, para ir cerrando, ir dejando algunos datos de contacto. Igual yo sé que después les vas a mandar un mail Sí, por supuesto. con este material, pero como para que ya tengan los contactos por si necesitan hacer algunas compras de aditivos o de tripas y Bien. todo eso. Estaban preguntando, obviamente ahora no están haciendo la venta en los locales, sino que están haciendo la entrega y todo a través de Mercado Envíos, no sé con qué plataforma Nosotros estarán. actualmente, bueno, la página del website de Clamber, en este momento tenemos habilitada una tienda online, donde vos ingresás, ahí está la página web nuestra. Básicamente llenás un carrito, configurás tu método de envío preferido, puede ser OCA, actualmente tenemos OCA, encomienda, que por supuesto la encomienda se paga en destino, y si no tenemos envío de moto, la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal. Por supuesto, los envíos no están incluidos en los precios de los productos, pero bueno, tenemos esos métodos únicamente. Y después tenemos en el Instagram, yo suelo subir mucho material ahí también, y en el canal de YouTube. En Instagram me pueden encontrar como Clambert Ahumados, con el nombre de la marca, es el único que figura, Perfecto. y a los mails que figuran ahí. En la anteúltima diapositiva creo que teníamos acá, no. Acá tenemos, sí, son estos los contactos. Tenemos Instagram, la fanpage, que es Clamber Ahumados, de Facebook. Tenemos el canal de YouTube, donde suelo transmitir en vivo ahí de esta misma manera, donde compartimos ahí algunas consultas, y incluso en mi canal de YouTube van a ver un montón de charlas sobre ahumadores, técnicas de cocción con ahumado, que es lo que más me gusta y me especializo. Pero sí pueden, Perfecto. los contactos que tienen ahí, toda la información. La página tiene Excelente. los productos, y haciendo clic sobre el producto que sea de interés, debajo se van a poder leer todos los detalles técnicos y la dosificación, todo. Buenísimo. Abel, hay dos preguntas. Hay una sobre, bueno, que también estuvimos hablando, que es sobre el ahumado en Rational. Eso se hace a través del BarioSmoker, que es nuestro ahumador. Ahí está la imagen. Se coloca dentro del equipo con un porcentaje entre el 60% de humedad y calor seco, y después vas a ir subiendo la temperatura o el calor seco y bajando la humedad hasta lograr ese dorado y llegar a la temperatura corazón, dependiendo del fiambre. Mi Y por sector otro lado, preferido de National es 80 grados en cámara, 67 sonda, 50% a 60 de humedad, y el Vario Smoker a full, 2 o 3 cargas le perfecto. meto. Ese Recuerden sería que el sector la carga del BarioSmoker tiene una autonomía aproximadamente de unos 45 minutos y después se tiene que ir renovando. Y preguntaban también, que esto es otro tema que podés contestar, que es con respecto a qué tipos de madera o astillas estás utilizando generalmente. Bien, las astillas de humo y qué Nosotros tenemos variedades. así esta presentación, y para gastronómicos tenemos la presentación a granel, que es la caja de 5 kilos, que ya no trae todo este packaging porque ahorra dinero. Es una caja de cartón con el logo de humos y 5 kilos de astillas adentro. Y todo esto lo Perfecto. encarece mucho al producto. Así que tenemos estas presentaciones. Hay de manzano, de olivo, espinillo, nogal, y tenemos de barrica de Malbec también ahora nuevas. Perfecto, muy buena esa. Descuentos para comprar un equipo Rational, sí, Juan. Ahí se van a Siempre, estar siempre hay algo para hacer. comunicando los comerciales, Juan. Bueno, gracias Martín. Lucas, se puede hablar astillas de una morera. De frutales sí se pueden utilizar, generalmente vos ahí Y la sabrás. mora, importantísimo, la madera que usen para ahumar tiene que estar seca, es decir, estacionada mínimo 6 meses, un año. No agarren un tronco verde, lo chipean con el hacha y lo meten ahí adentro, porque es súper tóxico. La madera tiene que estar Totalmente. seca, y no la mojen la madera. No es lo mismo hacer humo que hacer vapor.
esa gente que moja las astillas y dice para que haga más humo, en realidad lo que hace es vapor de agua. Y un montón de partículas que deberían combustionarse, en vez de combustionarse, van crudas al alimento. Entonces, vapor es de agua, humo es de combustión. Esa es la Perfecto. principal diferencia. Y acá, Guillermo, no es necesario. Directamente el Smoker ingresa a lo que es la cabina de cocción y después cuando vos abrís la puerta, directamente con la extracción que tengas en tu cocina, con eso es suficiente. Sí, la Así misma que bueno, válvula de equipo va liberando vapor y humo. Cuando la condición climática está saturada, expulsa automáticamente. ahí está. Así que bueno, creo que ya estaríamos terminando, si te parece, Abel, nos quedamos los dos en la imagen así. Yo ahora, bueno, vamos a estar pasando los datos para Abel para que se pueda comunicar con cada uno de ustedes. Les va a mandar seguramente un mail con información y para que queden en contacto por cualquier duda que tengan. Así que bueno, yo antes que nada agradecerte, como siempre, Abel, tu predisposición y toda la información y toda lo claro que tenés en estos temas. Es un placer y ya sabés que te aprecio mucho y siempre estamos buscando cosas nuevas para hacer con los equipos y con las técnicas que vos la tenés súper clara. Y bueno, agradecerle a todos los participantes, llegamos casi como a 160 personas, así que bueno, te dejo como para que te despidas y agradecerle antes que nada a dónde llamar por el horno. Ahora, Guillermo, se van a contactar los comerciales seguramente con vos, te manden algún correo o se comuniquen de alguna manera para cualquier información Este que es el quieran. momento de comprar equipos, porque la economía no sabemos para dónde va a ir y es la mejor forma de ahorrar es o en moneda extranjera o en maquinaria que no pierde valor de reventa. Y Rational ya saben, es como tener un Mercedes-Benz o un BMW. Va a Sí, aumentar siempre. sobre todo que ahora el dólar, obviamente cuando nosotros cotizamos, se cotiza bueno, nuestros distribuidores cotizan con dólar oficial, o sea, no es el dólar blue ni nada de eso. Así que bueno, agradecerles a todos. Perdón si en algún momento yo tuve algún problema, sé que tuve algún problema en conexión, les pido mil disculpas, pero creo que la verdad salió muy bien. Hablamos más de vos cuando no estabas. Sí, con razón. Bueno, Abel, muchísimas gracias. Ahí se va a comunicar, obviamente, Abel con ustedes, les mandará esta información y ya estarán en contacto. Yo les voy a Y mandar bueno, el PowerPoint que proyecté y perfecto. vamos a hacer por medio de Clamber Ahumados un seminario de ahumados exclusivo que lo voy a alargar para fin de este mes probablemente, ya con un curso mucho más largo y con cocción en vivo y todo. Eso ahí ya les mando también. Excelente. Buenísimo. Así que bueno, y nosotros como siempre agradecerte y bueno, sepan que también tenemos varios seminarios planeados para las próximas semanas. Este jueves tenemos un seminario a las 16 horas sobre retail y los nuevos desafíos con... con un invitado especial que es especialista en todo lo que es estos temas. El señor Lascaux, así que y después ya la semana que viene tenemos pastelería y tenemos algo de nutrición y bueno, estamos generando constantemente contenido nuevo para hacer y para poder brindarles buenos seminarios a través de esta plataforma. Así que bueno, agradecerles a todos, muchas gracias por estar. Abel, como siempre, un placer.